Había un pastor en Austin, ¿verdad?, que decía: yo nada más voy a trabajar hasta los 40 años, voy a trabajar muy duro, voy a hacer un negocio y después voy a vivir de ese negocio y después ya no voy a trabajar. Y bueno, no fue así, ¿verdad? Uno hace sus planes y Dios realmente es el que determina qué va a suceder en nuestra vida, ¿verdad? Pero también yo tenía un sueño así parecido, ¿verdad? Sí, yo voy a trabajar muy duro, ¿verdad? Y voy a hacer dinero, voy a poner un negocio y ya después no voy a trabajar. Aunque el trabajo siempre es una bendición, ¿eh? Siempre es una bendición. Nos mantiene ocupados, nos hace productivos, nos mantiene humildes también, ¿verdad? Y pues el dinero fácil siempre llama la atención. Que te saques la lotería, órale, imagínate. Dice Juan Luis, ya, con eso ya. ¿No, verdad? Siempre la riqueza material como que nos llama la atención, ¿verdad? Pero en mi experiencia, ¿verdad?, lo que he visto es que, y lo dice la Biblia, un dinero, ¿verdad?, que no lo trabajaste, que te llegó así nada más, no lo aprecias, no lo valoras. Y por otro lado, muchas veces en vez de ser una bendición, es un tropiezo, más cuando es mucho dinero, ¿verdad? Y bueno, pues la fe es un gran tesoro, ¿verdad? Yo les puse aquí en esta ilustración, ¿verdad?, este hombre que de pronto, ¿verdad?, se encuentra un gran tesoro. Vamos a la primera diapositiva. El Señor Jesucristo hizo referencia a un hombre que andaba en el campo. No sabemos si estaba labrando esa tierra o iba de paso. El caso es que se encontró con un tesoro en medio de ese campo. Dice así Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si se fijan en el canto que estábamos cantando hace un momento, habla más o menos de esto. A veces pareciera como que perdemos, que tenemos que entregar cosas, pero Dios bendice cuando lo hacemos en los propósitos de Dios. Dijo el Señor: el que ama su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. Es curioso, es paradójico. Se supone que cuando tú ganas, ganas, pero en el reino de los cielos, cuando tú ganas, pierdes. Cuando tú ganas en el mundo, pierdes. Pero cuando tú pierdes en el mundo, ganas en el reino y ganas en el mundo. Bien, vamos a la siguiente. Génesis 12, 1 al 5 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Me salto hasta el versículo 5 y dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Un poco extraño. Salieron de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, hicieron ahí una escala, estuvieron unos años. También Dios los bendijo ahí, pero ellos prosiguieron adelante porque Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, deja a tus parientes, deja tu casa. Vas a ir a una tierra que yo te voy a enseñar.
No queremos arriesgar. El ser humano por naturaleza no quiere arriesgar. O si arriesgo, es porque tengo una ganancia segura. Pero arriesgar hacia la aventura no es fácil. Ellos salieron, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ur era una ciudad, ¿verdad?, una metrópoli, pues no sé si llamarle metrópoli, pero era un centro, ¿verdad? Era una ciudad muy importante, muy próspera. Llegan a Harán, Dios los prospera nuevamente, teniendo estabilidad, teniendo seguridad, teniendo riqueza, teniendo renombre, teniendo una ciudadanía. Deja todo por una promesa. ¿Bajo qué circunstancias tú harías esto? ¿Bajo qué circunstancias tú harías esto? Con la seguridad de lo que se espera. Que el Señor te dijera, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu vida, tienes que dejar tu empleo, tienes que dejar tu nombre, tienes que dejar tu familia. Vas a ir a un lugar que después te digo, al ratito te digo. ¿Bajo qué circunstancias tú harías esto? No digamos que Dios te lo dijo, sino que alguien te lo diga. ¿Bajo qué circunstancias tú lo harías? Si viene algo bueno, la persona te dice que si viene algo bueno, por una gran necesidad, ¿ok? Exactamente. Si te lo dice alguien en el cual tú confías. ¿Cómo Abraham dejó todas estas cosas? ¿Cómo Abraham dejó el nombre que ya tenía? Dejó la comodidad que ya tenía, dejó la casa de su padre que ya era, pues, era común, ¿verdad?, que vivieran en la casa de sus padres, porque eran no casitas pequeñas, ¿verdad?, eran terrenos muy grandes y eran propiedades grandes. La única cosa que nos puede mover es la fe. Dios le habló a Abraham y él confió. Él tuvo fe en Dios. Es la fe lo que puede hacerte dar pasos a lo desconocido. ¿Pero para qué, pastor? Si así yo estoy bien, ¿para qué querré yo dar pasos a lo desconocido? Porque los planes de Dios son mejores que tus planes. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿y qué es la fe? Hebreos 11:1, lo conocemos, ¿verdad? Es pues la fe, ¿qué dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo tenemos que tenerlo bien tatuado, grabado en nuestro corazón. Certeza de lo que se espera. Esto significa, estoy seguro de lo que debe pasar, porque Dios me ha dicho que va a suceder. Dios lo dijo, Dios no miente, va a suceder. Bueno o malo. Bueno o malo. Dios lo dijo, está escrito, va a suceder. Estoy seguro, más allá de lo que yo veo, más allá de lo que yo pienso, más allá de las noticias, más allá de lo que yo veo alrededor. Dios lo dijo, va a suceder. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de la existencia de personas, de cosas o sucesos que no veo, porque Dios me ha revelado que existen y aún Él les ha puesto nombre. Mi esposa muchas veces ha contado ese testimonio, ¿verdad?, de las macetas, ¿verdad?, que el Señor le daba, que ahora, bueno, después tiempo,
entendió, ¿verdad?, que eran nuestras hijas. No teníamos esos hijos. Es más, no me conocía a mí, ¿verdad? Pero Dios le había hablado a ella. Dios puede decirte, viene una persona a tu vida. No la veo, Señor. ¿Cuándo va a llegar? Convicción de lo que no se ve. Cosas o sucesos que aún no he visto, pero Dios me ha revelado que existen. Recuerdo hace tiempo, ¿verdad?, que una persona daba el testimonio de un hijo, ¿verdad?, que era cristiano, su papá era alcohólico, ¿verdad?, no se arrepentía, siempre estaba bien borracho, tenía que sacarlo de las cantinas. Pero él, pues con la fe, ¿verdad?, en Cristo, con mucho amor, siempre pues iba y lo sacaba ahí de donde estaba, o si estaba tirado en la calle, pues ya lo recogía, ¿verdad?, lo llevaba a casa, lo cuidaba, etcétera. Mucha gente decía, ese hombre está perdido, ese hombre no se va a salvar. Pero ¿sabes una cosa? Se convirtió, se salvó por el testimonio de ese hijo que con mucha paciencia, con mucha misericordia y con verdad le estuvo hablando a su padre y mostrándole el amor de Cristo. La gente decía, ese está perdido, se va a morir borracho. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe. Y tenemos nosotros que movernos en fe. Si somos cristianos, tenemos que movernos en fe. Siguiente diapositiva. ¿Quién inventó la fe? ¿Verdad? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Uno de los cantos que cantábamos hace rato, ¿verdad?, decía que David venció al gigante porque consumado es. La victoria en Cristo Jesús está consumada. Y aún bendijo a los del pasado, bendice a los del presente y va a bendecir a los del futuro. Porque Cristo Jesús ha vencido. Él es el autor, ¿por qué? Porque Él nos mostró cómo se debe de vivir teniendo fe en Dios, ¿verdad? Él pudo mostrar abnegación. ¿Qué es abnegación? Hacer un sacrificio por los demás. Porque tenía fe en Dios. Por eso Él pudo servirte a ti y a mí, viniendo a encarnar. Porque imagínate, Él siendo Dios, no teniendo ninguna limitación, ni enfermedad, ni las cosas que padecemos aquí en el mundo, tristezas, fracasos, problemas, situaciones. Él viene y toma la forma humana y aún así se pone a servir a la humanidad, ¿verdad? Él es el autor porque fue abnegado por su santidad, lo cual significa que Él nunca pecó, se abstuvo de pecar. Su determinación, Él dijo, yo tengo que seguir hasta la cruz. Tengo que beber la copa que el Padre me está dando a que yo la beba. Es una copa de sufrimiento, pero es una copa que va a traer un nuevo pacto. Es una copa que va a traer victoria. Es una nueva copa en la cual los enemigos de Dios van a ser derrotados y el pueblo de Dios va a ser levantado. Es el autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue perseverante. No se rindió ante el sufrimiento, no se rindió ante la oposición. Dice por ahí un dicho del mundo, que cuando un hombre está decidido en la vida, le abren paso. Eso dice el mundo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo tenía los ojos puestos en un galardón.
Y por eso pudo proseguir adelante hasta el final, obedeciendo hasta las últimas consecuencias que lo llevaron a la cruz. En la mañana hablábamos de Esteban, el diácono Esteban, que pues su tarea, ¿verdad? Decíamos que era servir a las mesas, servir a los hermanos, pero él seguía predicando. Y siguió su labor como cristiano hasta convertirse en un mártir. Él podía decir, otros que prediquen. Ahí está Pablo, perdón, no estaba Pablo, ¿verdad? Ahí está Pedro, estoy diciendo en una herejía, todavía no llegaba, pero ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí están los demás discípulos. Ellos que prediquen, yo me dedico a servir las mesas, punto, no tengo problemas. Pero ahí va a predicar. Porque el Espíritu, porque el amor de Dios lo estaba motivando. Y lo hizo tan fielmente hasta que lo apedrearon. Mucha gente puede decir, ay Esteban, pero pues mejor no hubieras dicho nada. Te has callado. Tenías que decir, tenías que meter ahí tu cucharota. Dios tenía propósitos. Y decíamos, ¿verdad? En la mañana que había un hombre entre esa turba que se llamaba Saulo de Tarso, que él también consintió. Es más, a él le dejaron las ropas. Y entonces, ¿qué sucedió? Todo lo que Saulo vivió, más adelante Jesucristo lo utilizó para que él fuese un gran apóstol. ¿Alguien puede decir, fue inútil la muerte de Esteban? No. Dicen, eso no está en la Biblia, pero que la muerte de los cristianos muchas veces es el abono para que la obra de Dios fructifique, ¿verdad? Porque Él es el consumador, ¿verdad? Porque Él es el fundamento, Él es el objeto de nuestra fe. Sin Cristo Jesús, sin su resurrección, no somos nadie. Sin la tarea que Él vino a hacer, nuestra fe no es nada. Él es el que consuma la fe, ¿verdad? Porque Él resucitó, Él se sentó a la diestra de Dios, Él nos envía el Espíritu Santo, por lo cual ahora sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Y por esa presencia en el creyente, por el testimonio, por las conversiones, por los milagros, Dios nos da muchas señales de que la fe está consumada porque vemos los resultados. Jesucristo es el autor, Él es el consumador de la fe, y dice la Biblia, ¿verdad?, que Él puso delante de Él una meta, un gozo, y fue capaz por eso de sufrir la cruz, despreciar el desprecio y proseguir hasta sentarse a la diestra del trono de Dios. Lo que tú tienes en este mundo, lo que tú ganas en este mundo, lo que tú seas en este mundo, no va a trascender. No va a trascender. ¿Tu meta cuál debería ser? Sentarte en el trono de Dios. Junto, ¿verdad?, por supuesto, a Dios. No en el trono precisamente, ¿verdad? Sentarnos juntamente con Cristo, así dice la palabra, lo dice el apóstol, ¿verdad? Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? ¿Cómo podremos llegar a esa meta? Solamente por la fe. Vamos a la siguiente. ¿Por qué necesito fe? Bueno, ya vimos, ¿verdad?, para sentarnos en lugares celestiales, pero sin embargo aquí en la tierra la fe es muy necesaria. Hebreos 11:2 dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras,
me transforma, la fe me transforma en un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Sin fe, andando en los caminos del pasado, nuestro testimonio era malísimo. Éramos lo peor, ¿verdad? Éramos hijos del maligno. Sin embargo, ¿verdad? Por la fe, ahora Dios puede testificar en nosotros. Lo hizo con Jesús. Mateo 17:5, Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Dios dando testimonio de su propio Hijo. Miren, este es mi Hijo. En otra porción dice: a Él escúchenlo. Esto significa, ¿verdad? Soy o debo ser una persona de la cual Dios dé testimonio de que Él me conoce y que se agrada de mí. Infortunadamente, ¿verdad? Cuando venga el Señor, dice que algunos los va a desconocer. Señor, pero yo estuve. No os conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. También dice el Señor: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Oye, ¿tú eres cristiano? No, pues, simpatizo un poco, pero sí voy a la iglesia porque pues, tú sabes, hay que ir a una iglesia, ¿no? No debemos tener miedo. Tenemos que testificar, porque si no, el Señor mismo lo dice: tú me niegas, yo te niego. Tú me confiesas o hablas a otras personas acerca de mí, yo le voy a decir a papá Dios: este es hijo, entra en el cielo. Vamos a la siguiente. ¿En qué más me ayuda la fe? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. También comentábamos en la mañana, ¿verdad? Acerca de los terraplanistas. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede la gente creer que la tierra es plana? Alguien dirá: pues es que nunca han tomado un avión, ¿verdad? O te subes a un avión, sí puedes ver en cierta forma la curvatura, ¿no? Y aparte pues vas viendo, ¿no? Tal como está en el globo terráqueo, ¿verdad? Pues estaba aquí y ahora estoy de este lado. Logramos entender las cosas que por el razonamiento simple son incomprensibles. Miren, en la actualidad hay tanta información falsa, hay tantas noticias falsas, que si la gente utiliza solamente su razonamiento y estás escuchando mentira, una mentira que se dice tanto tiempo, que se va a convertir en una verdad, aparentemente, o para esa persona va a ser una verdad. Por eso no solamente debemos documentarnos bien y ver opiniones, tenemos que leer la palabra de Dios, porque en ella está la verdad. Y fíjense que la Biblia habla del círculo de la tierra. Así dice, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué relación tiene la fe con mi ofrenda y mi adoración? ¿Por qué es importante la fe? Aún en eso. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y más adelante dice: alcanzó testimonio de que era justo. Ay, pastor, yo pensé que nada más era, pues aquí, ahí está ya. No lo hacen para mí, no lo hacen por mí, no lo hacen por la iglesia. Es para Dios. ¿A qué se dedicaba Caín? Era agricultor,
¿verdad? Sembraba sus calabacitas, sus jitomates. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Son otras verduras las que hay por allá. Pero eso era lo que le gustaba. Diríamos que era un trabajo pacífico. Trabajo de cazadores más agresivo, ¿no? Y Abel no era cazador, pero sí trabajaba con animales. ¿Qué hacía? Cuidaba ovejas. Era pastor. Así es que un día, no nos dice la Biblia por qué, pero ambos vienen y se presentan y presentan una ofrenda a Dios. Y resulta que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no ve con agrado la ofrenda de Caín, y Caín se enoja. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace diferencia entre mí y entre Abel? ¿Por qué? Dios es injusto. Me enojo. Y dijo, pues asunto arreglado. Mato al hermanito, a ver si Dios se sigue agradando de él. La fe hace que mi devoción y mi ofrenda sean aceptas ante Dios. Y mi corazón auténtico motiva a Dios a declararme justo. Y voy a pedir a una persona que me busque esta cita. Salmo 32:2. Entonces fíjense qué importante. Aún al momento en el que tú ofrendas o diezmas, que tú lo hagas con fe. Ay, ya voy a dar el diezmo, porque si no el pastor me va a estar diciendo de tantos años que llevo aquí en la iglesia y no diezmo. Con eso de que llevan un registro, ¿verdad? Seguramente ahí está 0, 0, 0, 0. No lo hace uno, no lo haría esa persona por fe, ¿verdad? Lo haría por obligación o por el qué dirán. A ver qué nos dice Salmo 32:2, por favor. Sí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok, bienaventurado ese hombre, ¿verdad? En cuyo espíritu no hay engaño, que Dios no culpa de iniquidad, ¿verdad? Muy feliz aquella persona. Bien, entonces queremos que realmente nuestra vida, nuestra devoción, nuestra ofrenda sea acepta a Dios. Tenemos que hacerlo con fe, con un corazón verdaderamente dadivoso y un corazón que crea que Dios es justo. Bien, vamos a la siguiente. ¿Es verdad que Dios premia a quien lo busca? Así es. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ay, yo pensé que es pesado levantarse temprano a buscar a Dios, orar a Dios. Es temprano, es pesado. Pero cuando tú estás consciente de Dios, bien consciente de Dios y de tu necesidad, ¿verdad? La fe te va a ayudar a que tú te acerques a Dios. Voy a orar, ¿verdad? Porque así lo dice el manual. Me voy a levantar a las 4 de la mañana porque me dejó de tarea el pastor, que tengo que empezar a orar. ¿Sabes una cosa? Al principio a lo mejor sí es como una disciplina. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios y lo encuentras, entonces es otra cosa. Ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque tu motivación no es cumplir con la tarea del pastor o la pastora, sino porque tú ya te diste cuenta que Dios sí habla, que Dios sí te está esperando, que sí Dios te ha bendecido por buscarlo temprano. Él se agrada, ¿verdad? Y si Dios se agrada de ti, no se va a quedar con los brazos cruzados.
Dios no es como a veces somos nosotros, ¿verdad? Recibes un gran favor, gracias, y te das la vuelta. No, Dios recompensa. No solamente se agrada de ti, sino que Él te recompensa por buscarle. Él premia a los que le buscan. Vamos a la siguiente. ¿Por qué necesito fe? Estamos en Hebreos, versículo 7. Dice que Noé fue advertido con temor. Él preparó el arca en la cual su casa se salvase, y más adelante dice que por esa fe condenó al mundo, y un poquito más adelante dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En la primera ilustración ustedes van a ver, ¿verdad?, cómo Noé estaba construyendo el arca. Se tardó como 100 y tantos años, 120 años, gracias. Y la gente, qué ridículo, mira nada más, ¿para qué hace ese elefantote? ¿Cómo pierde el tiempo? Aquí no hay mar, está loco. Seguramente hablaban, o a lo mejor hasta se burlaban de él. Era una monstruosidad esa embarcación, era una monstruosidad. ¿Cuántos árboles tendrían que cortar? Y luego imagínate, sin las herramientas que tenemos ahora, ¿verdad? Porque pues ahora lo metes a una sierra, ¿verdad? Y un cepillo y rápido te salen las tablitas. No, era todo a mano. Imagínate qué trabajo. Pero dice que Dios, en medio de esa generación pecadora, vio un hombre justo y habló con él. Y le dijo, Noé, va a ser un arca, así, de esta forma, así, así, así. Le dio las instrucciones, ¿verdad? Porque yo voy a traer un diluvio. Y Noé no dijo, pues qué flojera. ¿Quién sabe si sea cierto? Y si no, voy a perder toda mi vida haciendo ese barcote. No, él tuvo fe. Él tuvo temor de Dios. Él preparó esa arca. Y fíjense que por esa fe salvó a su familia. ¿Tu familia es salva? Pero puede ser salvo. Si tú eres ese Noé que preparas ese barco que significa la salvación de Cristo Jesús y los subes a ese barco, se van a salvar. ¿Qué es preparar ese barco? Que tú mismo creas, que les prediques, que les des buen testimonio. Muchas veces la gente no cree porque les hemos dado un mal testimonio. Tenemos que borrar eso. De otra manera, ¿cuál es la siguiente ilustración? La gente está ahogándose. Están los que están dentro del arca, los animalitos, todo muy bonito, muy contento, ¿verdad? Y afuera, los que se están ahogando. Al final, ¿verdad?, de esa travesía, Noé ofrece un sacrificio cuando llega a tierra firme, ¿verdad? Ofrece un sacrificio a Dios junto con toda su familia, ¿verdad? Dios me revela el futuro, me da indicaciones, me da sabiduría para actuar y afrontar el futuro. Debo cuidar, debo salvar a mi familia, debo salvar mi vida, ¿verdad? Mi vida salvada va a condenar al mundo incrédulo. ¿Qué recibió él? Como herencia recibió una fe. Recibió la justificación. Tremenda esta historia.
Si no hubiese habido un Noé, Dios no hubiera podido condenar a los pecadores de aquella época, ¿sabes? El mundo te odia porque tú vas a condenar al mundo. Porque tu vida salva les va a demostrar que sí se puede, que sí hay un camino de salvación, que sí hay un Dios verdadero, que sí hay un Dios bueno. Y por esa fe tuya se va a condenar el demás mundo. No que no nos importe, por eso nos llama el Señor a predicar. Pero la salvación no es de todos. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia, y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Amén. Démosle un aplauso al Señor y démosle la oportunidad a las personas que están perdidas de subirse a este barco. Se llama fe en Jesús. Vamos a la siguiente. ¿Cómo me cambia la fe? Porque debe haber un cambio. No es nada más, oye, oye, ¿ya no eres católico? No, ya no, ya soy cristiano. Ay, ¿y qué hacen? Pues igual también cantan y leen la Biblia y pues conviven. No ha habido un cambio. ¿Para qué te sirvió cambiarte? Yo te oigo igual. Es más, sigues haciendo lo mismo de antes. La fe tiene que cambiarnos, hermanos. Tiene que cambiarnos. Hebreos 11, 13 al 6 dice, confesando, está hablando de esta gente de fe, los héroes de la fe, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, buscan una patria, anhelaban una mejor, que es la patria celestial. Dios les ha preparado una ciudad. ¿Verdad? Son 13 al 16, nada más tomé las partes más importantes, ¿verdad? Pero la fe nos va a hacer desprendernos de las posesiones terrenales. Las posesiones terrenales nos atan. La fe nos hace desprendernos de las posesiones terrenales, poner nuestros ojos en la ciudad que Dios nos ha preparado, una patria celestial. Pastor, entonces no debo comprar casa, no debo tener coche, no debo ganar dinero, ¿o de qué se trata, pastor? No, todo eso Dios lo da. Pero si de eso haces un Dios, te vas a apartar de Dios. Y como Dios te ama tanto, a veces te quita esas cosas. Dios quita ídolos. ¿Cuánto amo a mi hijo? Alguien podría decir, es que lo amo. ¿Cuánto amo a mi esposa? ¿Cuánto amo a mi esposo? ¿Cuánto amo mi auto? Dios quita ídolos. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Delante de mí, dice el Señor. La fe nos cambia, porque hace que nuestros objetivos no estén aquí en la tierra. Es que yo quiero vivir bien, quiero vivir seguro, quiero vivir cómodo, quiero tener mucho dinero, quiero tener seguridad. No. La fe dice, eres un peregrino. ¿Qué? Eres un peregrino. ¿Y qué es eso? Un extranjero. Estás caminando por esta tierra, pero esta tierra no es la tuya. Hay una patria celestial a la cual tú vas a llegar. Así como se le dijo a Abraham, esta no es tu tierra. ¿Cómo que no es mi tierra? Aquí nací. Tienes que dejarla.
La fe nos cambia. Hace que nuestros ojos no estén puestos en las cosas materiales, sino en Dios, en sus planes, en lo que Dios nos ha preparado en la patria celestial. Cuando una persona en este mundo ama las cosas materiales, no le importan las personas. Cuando una persona desprecia las cosas materiales porque ama a Dios, ama a las personas. Vamos a la siguiente. ¿Cómo mi fe produce santidad? Hebreos 11, 24 al 26 dice: Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es vituperio? Que te escupan, que se burlen de ti, que te maltraten, que te digan el cristianito. Moisés no conoció a Cristo, pero sabía que iba a llegar Cristo. De hecho, profetizó acerca de Cristo. Pero él, en sus tiempos mozos, pues imagínate, cayó en blandito. No fue fácil, ¿verdad? Porque su mamá lo puso en una canastita, que hoy se llama Moisés, ¿verdad? Una canastita, hizo un barquito y después lo dejó ahí en el río. Y entonces sale la hija de Faraón. Escuchan seguramente al bebé, o vieron la canastita, ¿verdad? La sacan y ven al bebé. No sé qué verían, ¿verdad? Yo creo que la gracia de Dios estaba ahí sobre Moisés, ¿verdad? Pero dijo: mira este bebé, seguramente es de los hebreos. Y digo, pues lo voy a adoptar. Curioso, ¿no? Curioso, estaban matando a todos los demás y esta dice: este me lo quedo. Qué bendición, ¿no? Y luego pues él creciendo en casa del faraón, que pues era la máxima autoridad, del rey, con todos los lujos, jugando con niños, pues todo riqueza, todo diversión, todo placeres. Pero después dice que pasando el tiempo, él ya no quiso. Dijo: ya no me voy a llamar. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a los deleites pecaminosos y dijo: yo quiero sufrir como Cristo. La fe sitúa nuestra mirada en la recompensa que Dios da, de manera que renunciamos a nombramientos, posiciones, privilegios en el mundo, comodidades, deleites pecaminosos, prefiriendo el rechazo y sufrimiento por causa de seguir a Cristo. Eso hace la fe. Pastor, es que no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar las mujeres, no puedo dejar el dinero, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar el vicio. La respuesta es fe. Ten fe. Pídele a Dios. Es que es imposible. No, no es imposible. Es posible. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo gente ha renunciado a sus placeres, a su vida, porque Dios da el poder. Pero necesita tomar una determinación y decir: Señor, dame fe. Ayuda mi debilidad. Soy débil, caigo. Y orar y ayunar y clamar. Y Dios trae
la libertad. Pareciera como que Moisés perdió, siendo niño rico, teniéndolo todo. Después mata a uno, después ya lo andan persiguiendo, se da cuenta, dice, pues me voy. Se va al desierto, se convierte en un pastor, vive otros 40 años en el desierto. Yo creo que sí se acordaba de su vida pasada. Ay, pues allá en Egipto, las muchachas, ¿verdad?, me estaban echando airecito, tenía aquí un montón de manjares, podía hacer lo que quisiera, tenía un carro a mi disposición, bueno, un carro de los de caballos, ¿verdad? Ahora también tienen caballos, pero ahora son otro tipo. Y él estaba ahí en el desierto, con el rayo del sol, con sed. Y a lo mejor ahí buscando una ovejita la rebelde que no falta, ¿verdad? Ay, voy a perseguir a aquella porque ya se fue por allá. Pareciera como que él había perdido. Pero ¿sabes qué pasó? En el desierto, Dios le habló. Se encontró con Dios, cosa que él no hubiese conseguido si estaba en Egipto. Cuando el mundo te tiene distraído, cuando los placeres te tienen distraído, no vas a escuchar a Dios. Dios tiene que llevarte al desierto para que veas la zarza ardiendo, para que escuches su voz y para que te quite las sandalias, que significa humildad, porque estás en lugar santo. Bien, vamos a la siguiente. La fe nos da empoderamiento, nos da poder. Sí, pastor, eso me agrada. Eso del poder, échele. A ver, Hebreos 11, 32 al 40, nada más puse las partes importantes. Habla de estos héroes de la fe, dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, recibieron a sus muertos mediante resurrección, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Estamos en el tiempo de los superhéroes, ¿verdad? Marvel, ¿verdad? Y todos esos sacan siempre héroes que van a salvar al mundo, que van a hacer proezas, que luchan por el bien de la humanidad. No se comparan con estos héroes, ¿verdad? Dice que conquistaron reinos enteros, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cosas sobrenaturales, apagar un fuego impetuoso, ¿verdad? Tener nuevas fuerzas en la debilidad, resucitar muertos. La fe nos faculta para hacer toda obra sobrenatural que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Moisés pudo golpear la roca para dar de beber al pueblo. No era nada más hacer un milagrito para que digan, ¡oh, Moisés! No, tenía un propósito. El pueblo tenía sed. Clamaron, se quejaron contra Dios. Y Dios dijo, ok, les voy a dar agua. Siempre los milagros tienen un propósito. Y cuando ese propósito es glorificar a Dios, Dios te va a usar. Mira tus manos.
tus dos manos. Dios quiere usar esas manos para obrar milagros. Tal vez están morenitas, rojitas, pálidas, frías, uñas pintadas, sin uñas, no sé cómo sean tus manos, callosas del trabajo, viejitas, arrugaditas, pero esas manos, Jesús quiere que sean sus manos, y lo pueden ser por la fe en Cristo. Él dice en su palabra: pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cada vez que una persona te diga: oye, es que mira, estoy enfermo, que no... déjame orar por ti. Mira, la Biblia dice que los que tengan fe y oren van a poder sanar a las personas. ¿Y tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Y pones tu mano y oras por la persona y Dios va a obrar. Ay, pastor, ¿así nada más? ¿Así nada más? Porque el propósito no es que digan: tiene unas manos sanadoras. No, el propósito es que la gente sepa que lo que Jesús prometió en la Biblia se cumple. Y tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes fe en Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios va a hacer su parte, porque tú ya hiciste la tuya. Entonces no tengas miedo, hermano. Si Dios te dice que hagas algo con tus manos, hazlo. Dios lo va a bendecir. Vamos a la siguiente. Pero ¿cómo puedo aumentar mi fe? Lucas 17, 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y más adelantito el Señor dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Cuál sería el grano más grande? ¿El garbanzo? No, ¿verdad? Las habas, ¿verdad? Qué ricas son las habas. Con puerquito, ¿verdad? Una salsita verde. Híjole, ya les voy a abrir el apetito. Pero dice el Señor, no dice el Señor: si tuvieras fe como una haba. No, dice como un grano de mostaza. Y es chiquitito, pequeñitito. Con este tamaño de fe puedes hacer que las montañas se muevan. Podemos pedir que la fe nos sea aumentada. Me hace falta fe, pastor. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, amén. ¿Estás orando? Sí, amén. ¿Estás ayunando? Sí, amén. ¿Qué me falta? Pídele a Jesús. Pídele a Jesús. Siguiente. ¿Hay una cantidad de fe definida? Sí. Dice la Biblia en Lucas 17, 5 al 6, dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Tenemos una medida de fe? Esa medida fue otorgada, nos da una conciencia justa de quiénes somos. Nos ha facultado con dones y capacidades que, al usarse o tomar la decisión de creer, nos perfecciona y nos hace crecer en fe. Aún los incrédulos tienen una pequeña medida de fe. Porque la fe, sí es creer, pero la fe también es decidir creer. Hay una parte que es la voluntad. La parte del conocimiento es: tengo la convicción de que así es. Pero hay una parte, porque por eso el Señor dice: cree.
Es una orden. Cree. Si nosotros nuestra voluntad la ponemos en Dios, entonces esa fe va a tener un fruto. ¿Por qué el ateo es ateo? ¿Por qué el incrédulo es incrédulo? Porque decidió no creer. Sí, cierto, tiene argumentos, tiene conocimiento, tiene un trasfondo tal vez de ateísmo, padres ateos, en un ambiente, una escuela, un tipo de maestros, malas experiencias en la vida, etcétera. Un reclamo, un dolor a Dios, contra Dios. Pero si el ateo fuera verdaderamente ateo, no tendría por qué odiar a Dios. Porque el odiar a Dios supone que ¿qué? Que Él existe. ¿Cómo puedo hablar en contra de alguien en el que no creo? Estrictamente no hay ateos. Hay gente rebelde que niega a Dios. Pero la fe es: yo creo en Dios y decido obedecerle. Eso es la fe. Bien, vamos a la siguiente. La fe tiene que ejercitarse. Algunos por su trabajo pues hacen mucho ejercicio. Otros que tenemos un trabajo más sedentario, tenemos que hacer ejercicio. Amén. Y yo se lo he dicho a algunos de ustedes, hermano, necesitas hacer ejercicio. Yo mismo necesito hacer ejercicio. Pastor, usted trae otra doctrina. ¿Qué está haciendo? No, dice la Biblia, el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, sí sirve, pero no sirve tanto como la piedad. Porque dice, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Cuál piedad? ¿La de acá de Michoacán? No. La piedad de tener temor de Dios y de andar rectamente y de tener compasión por las demás personas. La fe tiene que ejercitarse. Santiago 2:18 dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo lo leí en la palabra de Dios. Dice ahí: vas a poner tus manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Está en mi mente. Tengo una fe porque lo dice la palabra de Dios. Pero nunca, vamos a suponer, nunca he puesto mis manos sobre una persona para orar que se sane. Dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. ¿De qué te sirve creer en algo que no vives? Dios dice que Dios me va a bendecir, pero no veo nada. Me va mal. Es más, la gente desde niño me dice que traigo mala suerte, que traigo la mala suerte. Y yo me la he creído. O a lo mejor sí la traigo. Porque saben que las obras de las tinieblas son tan tremendas que hay gente que desde su nacimiento los maldijeron y esa maldición se les quedó. Porque no había ninguna protección. Los padres no eran creyentes. Y esa maldición está sobre la persona toda su vida. Pero todo eso se rompe por la fe. Habrá otra persona que diga: lo leí en la Biblia, dice aquí que yo voy a echar fuera demonios y aquí hay un endemoniado, en el nombre de Jesús, fuera el demonio que está en ti. Y el demonio se va.
muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué crees tú? Es que lo leí en la palabra de Dios. Ok, gloria a Dios, qué bueno. ¿Y tú por qué crees? Yo creo porque lo leí en la palabra de Dios y lo he puesto en práctica, y Dios cumple lo que Él dice. Aquel endemoniado fue liberado, aquel enfermo fue sanado, y es verdadera la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Una fe en tu cabeza que está muerta, o una fe en la cual te has arriesgado. Te has arriesgado. La gente se puede burlar. Mira, oró y no pasó nada. Oró por ese muerto y se quedó muerto. Tengo un primo en Reynosa que cuando él estaba sirviendo al Señor, andaban por Veracruz en un rancho que se llama El Anono, y resulta que llegan a un lugar cerca del río y la gente estaba con un alboroto y estaban llorando. Entonces se acercan. ¿Qué pasó? No, es que se ahogó la señora y ya la sacamos, pero está muerta. Y el Espíritu Santo le dice a mi primo: levántala, levántala. Entonces él empezó, ¿verdad?, a orar, ¿verdad?, y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Y esa mujer volvió a la vida. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. ¿Y qué tal si no se levanta? Qué ridículo. ¿Qué tal si no pasa nada? Este loco, mira, cree que es Jesús. ¿Cree que Dios lo va a oír? Así es, la fe no avergüenza. Tú tienes una comunión con Dios. Si esa comunión es profunda, Dios te va a hablar. Si Dios te habla, solamente haz lo que Él te diga. Él se va a encargar de lo demás. No te preocupes si va a resucitar o no, si se va a sanar o no, si va a salir de su problema o no. Si Dios te lo manda, si tú tienes una comunión con Dios, fíjate, por eso es tan importante tener comunión con Dios, porque ahí es donde tú vas a tener la certeza: Dios me lo dijo, y vas a actuar y Dios va a ser glorificado. Dios quiere ser glorificado. Dios quiere que la gente vea que Él es un Dios real. Por eso quiere usarte a ti y a mí. Pero necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. La fe es la musculatura espiritual que al ejercitarse día a día crece y nos faculta para hacer cosas mayores. Esta Biblia, ¿verdad? Un bebé no la podría levantar, ¿verdad? Pero yo, pues, han pasado muchos años, han crecido mis músculos, ¿verdad? He crecido en general, ¿verdad? Para mí es fácil. Pero si tuviera que levantar con esta mano 30 kilos, tal vez ahorita no podría hacerlo. Pero si estoy ejercitando, si voy al gimnasio, mi músculo se va a desarrollar y voy a lograr hacerlo. Ahorita tienes limitaciones, hermano. Tienes problemas, tienes situaciones de las cuales no has podido salir adelante. ¿Cuál es la respuesta? Ejercita la fe. No te desanimes. No puedo llevar tal vez ahorita 30 kilos, esto pesa como 1 kilo. Le puedo echar 2, 3, 4. Gradualmente las metas, los desafíos que Dios te vaya poniendo, velos haciendo. Fíjate lo que estoy diciendo. Los desafíos que Dios
te vaya poniendo. Yo pensé que la vida cristiana era muy tranquila. No. Dios, para hacer crecer tu fe, te va a poner pruebas y me va a poner pruebas. Y me va a poner retos. ¿Cómo hemos podido llegar hasta este local, hermanos? Por fe. Cuando estábamos en su casa, ¿verdad? No pensábamos que íbamos a tener un local así como este. ¿Qué hacíamos? Teníamos una reunión en la sala. Ahí orábamos, ahí cantábamos. ¿Cuántos éramos? Pues éramos 5. Y poco a poco, todo ha ido cambiando. Ahora tienes un trabajo, un buen trabajo. Los que tienen. ¿Cómo surgió esto? Pues tal vez tuviste que estudiar. Tal vez tuviste que esforzarte, agarrar trabajos más sencillos, más básicos, tal vez más duros, pero poco a poco, por la fe en Dios y en la bendición de Dios, Dios te ha ido elevando. Y Dios puede llevarte más alto todavía. Claro, sin que pierdas la cabeza. Porque hay gente que una vez que ya está arriba dice, gloria a Dios. Es más, ya ni necesito ir al culto porque ahora ya me alcanza bien. Es más, el domingo tengo cosas que hacer. Estoy muy ocupado. Y se olvidan de Dios. Bien, la siguiente, nuestra oración. Señor, aumentanos la fe. Les invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar en este momento. Hermano, la fe lo es todo. La fe lo es todo. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te duele? ¿Qué esperas? La fe es todo. La fe es todo. Yo pensé que necesitaba un ascenso. Yo pensé que necesitaba una persona. Yo pensé que necesitaba más dinero. No. Solo necesitas más fe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tenemos un gran tesoro, Señor. Un gran tesoro, Señor, en la Biblia. Tenemos un gran tesoro en ti, Señor Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Tenemos un gran tesoro en el Espíritu Santo que viene y nos confirma que somos hijos de Dios. Y no solamente eso, viene y nos recuerda lo que tú has prometido. Y nos da como fruto fe y amor. Somos ricos porque hemos sido declarados hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, no teníamos derechos. Fuimos declarados justos siendo que éramos injustos. Fuimos salvos siendo que estábamos condenados, Señor. Fuimos perdonados por tu sangre preciosa, Jesús. Y ahora, Señor, tenemos grandes promesas. Grandes promesas, algunas ya han llegado, otras todavía no llegan. Otras no tenemos fe suficiente, Señor, para alcanzarlas. Pero sabemos que si creemos las cosas pequeñas y hacemos las cosas pequeñas, Señor, tú nos vas a facultar para las cosas grandes.
Ayúdanos a ser fieles en lo poco, Señor. Con la economía que hoy tenemos, con el trabajo que hoy tenemos, con la vida que hoy tenemos, con las personas que hoy nos rodean, ayúdanos a ser fieles para que tú nos pongas, Señor, más adelante en lo mucho, en abundancia, para que tú puedas llamarnos bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Ven a gozarte con tu Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. No solamente nos transformaste de ser tus enemigos, Señor, en ser tus hijos, sino nos das el privilegio, Señor, de servirte. Que nuestro servicio pueda ser agradable, Señor, en los términos que a ti te gusta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos, Señor, a tener más fe. Que nuestra ofrenda, Señor, nuestro diezmo sea agradable a ti, Señor. Que nuestros ojos, Señor, estén puestos en el galardón, en Cristo, en la vida eterna y no en las cosas materiales. Gracias por lo material, Señor. Lo bendecimos, Señor, y lo ponemos a tu disposición, Señor. Pero preferimos, Señor, la fe en Cristo y el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esta fe, Señor. Danos la certeza, Señor. Danos la certeza de lo que se espera. Aumenta la convicción, Señor, de lo que hoy no vemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor.